Mi padre azotó los papeles del desalojo sobre la mesa y dijo, eres un fracaso, tienes 12 horas para largarte. Tu hermano es el dueño de esta casa ahora. Yo solo sonreí y me fui. Pero en el momento en que él entró, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Soy Chris, tengo 28 años, y anoche, mi vida dio un vuelco de una manera que todavía no puedo procesar por completo. Estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando ofertas de trabajo en mi portátil, cuando mi padre irrumpió como un huracán. Sin previo aviso. Tenemos que hablar. Solo un grueso sobre de papeles que dejó caer de golpe frente a mí, con tanta fuerza que mi café casi se vuelca. Eres un fracaso, dijo, con la voz afilada y fría. Tienes 12 horas para largarte. Tu hermano es el dueño de esta casa ahora. Me quedé helado, mirando los papeles, sin registrar del todo lo que estaba viendo. Papeles de desalojo, firmados, notariados y listos para ejecutarse. No soy ajeno a los arrebatos de mi padre. Él siempre ha sido un hombre que medía el valor de las personas por sus sueldos y títulos. Pero esto era diferente. No era un grito, ni un insulto casual sobre lo atrasado que estaba en la vida. Esto fue calculado, planeado, y él parecía casi orgulloso de sí mismo mientras me observaba leer. Quizás esto finalmente te enseñe algo de responsabilidad, soltó con desprecio. La casa en la que estábamos sentados era mi hogar de la infancia. Las cortinas favoritas de mi mamá todavía colgaban en las ventanas de la sala. Mi hermano y yo habíamos construido juntos una casa en el árbol en el patio trasero cuando éramos niños. Era el único lugar que siempre se había sentido seguro, y ahora me decían que tenía menos de medio día antes de que dejara de ser mío. Pregunté por qué, con la voz temblorosa. Fue entonces cuando papá sonrió con suficiencia y dijo, casi casualmente, tu hermano me la acaba de comprar. Él es el dueño ahora. Considera esto una lección sobre lo que pasa cuando desperdicias tu vida. Para dar contexto, mi hermano mayor, Mark, siempre ha sido el hijo dorado, el que no podía hacer nada mal. Estudiante de sobresaliente, atleta estrella, el primero de la familia en obtener una maestría. Si Mark estornudaba, mi padre actuaba como si hubiera curado el resfriado común. Yo, por otro lado, siempre he sido, el más tranquilo, el niño al que le gustaba dibujar en lugar de jugar al fútbol, que sacaba notas decentes pero nunca brillaba. Después de la universidad, salté de un trabajo a otro tratando de averiguar qué quería hacer realmente. Y para mi padre, aparentemente, ese era el pecado capital. Debería haber estado enojado, y lo estaba. Pero lo primero que me golpeó fue esta extraña sensación de vacío, como si me hubieran vaciado el pecho. Pensé en todas las veces que me había quedado hasta tarde ayudando a papá con las reparaciones de la casa. Los cumpleaños y las fiestas que habíamos pasado bajo este techo. Las noches que me había quedado dormido en el sofá después de largos turnos, porque no quería despertar a nadie haciendo ruido. Nada de eso le importaba. Yo era simplemente prescindible. Mark no estaba en casa cuando esto sucedió. Lleva meses viviendo con su novia en el centro, pero, al parecer, apareció en el momento perfecto para comprar la casa, según dijo papá. Ya podía imaginar su sonrisa de suficiencia cuando se enterara de que tenía el poder de echarme. Y aquí está el detalle, no creo que Mark siquiera necesitara la casa. Tiene un trabajo bien pagado, un apartamento elegante, y apenas visita este lugar. Esto no era por una cuestión práctica. Se trataba de control. Respiré hondo, me levanté y simplemente dije, de acuerdo. Papá pareció casi molesto de que no discutiera. Me dijo que tenía hasta el mediodía de hoy para empacar y marcharme, luego salió sin decir una palabra más. Me volví a sentar en la mesa, mirando esos papeles durante mucho tiempo. La ira vino después, caliente y punzante, haciendo que me temblaran las manos. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue frío. No dormí mucho. Empecé a empacar de inmediato, metiendo mi ropa en bolsas de basura y apilando cajas con mis cosas en la sala. Cada crujido del suelo me ponía tenso. Cada vez que oía un coche fuera, mi corazón daba un vuelco, esperando a medias que Mark entrara antes de tiempo para regodearse. Seguía repasando las palabras de papá en mi cabeza. Eres un fracaso. No era solo el desalojo. Era todo lo que esas palabras conllevaban. Años de decepción, de comparaciones, y el mensaje tácito de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería lo suficientemente bueno. Por la mañana, ya tenía la mayoría de mis cosas apiladas junto a la puerta. La casa se sentía extrañamente vacía sin mis pertenencias, como si ya fuera un fantasma. Fue entonces cuando oí el crujido de los neumáticos en la entrada. Una puerta de coche se cerró de golpe, unos pasos, y luego el sonido de la puerta principal abriéndose. Mark estaba aquí. Me limpié las manos en los vaqueros, tratando de calmarme. No estaba seguro de qué esperar. Quizás una confrontación, quizás algún sermón engreído sobre cómo esto era por mi propio bien. Pero mientras la puerta se abría y él entraba, algo en su expresión cambió en el momento en que me vio allí de pie. Y fue entonces cuando supe que esto estaba a punto de ponerse muy interesante. Mark ni siquiera cerró la puerta detrás de él al principio.
Se quedó allí en el umbral, con las llaves aún en la mano, mirándome como si yo fuera un animal callejero que se había colado en su nueva propiedad. Tenía esa mirada en su rostro, la que he visto cientos de veces, una mezcla de lástima y superioridad que siempre me hacía sentir diminuto. Bueno, dijo finalmente, soltando una pequeña risa mientras entraba. ¿Todavía estás aquí? Pensé que papá te había dicho que te fueras anoche. No dije nada de inmediato. Tenía la garganta seca y no estaba seguro de si cualquier cosa que dijera saldría con calma. Mis cosas estaban apiladas junto a la puerta en montones ordenados. Toda mi vida, comprimida en bolsas y cajas. Y los ojos de Mark se dirigieron inmediatamente hacia ellas. Supongo que escuchaste por una vez, dijo, sonando casi sorprendido. Bien. Esto no tiene por qué ser desagradable, Chris. Simplemente, ya sabes, te mudas, te aclaras, y quizás algún día me agradezcas por darte el empujón que necesitabas. Esa fue la primera chispa de verdadera ira. La forma en que dijo, agradezcas, como si me estuviera haciendo un gran favor. Me obligué a quedarme quieto, a mantener mi voz uniforme cuando finalmente respondí. Esta casa también era de mamá, dije. ¿De verdad crees que ella querría que me echaran así? Mark se encogió de hombros, ya poniéndose cómodo. Lanzó su chaqueta sobre el sofá como si fuera el dueño del lugar, lo cual, técnicamente, ahora lo era. Mamá no está aquí, ¿verdad? Y papá lo firmó. Hizo una pausa y me dedicó una sonrisita. No puedes seguir viviendo de él para siempre, Chris. Tienes 28 años. La mayoría de la gente ya tiene su propio lugar a estas alturas. Apreté la mandíbula. La mayoría de la gente tampoco tenía a su padre vendiendo en secreto la casa a su hermano mayor. Pero decir eso no cambiaría nada. Y Mark lo sabía. Estaba disfrutando esto. El cambio de poder, el hecho de que, por una vez, tenía algo tangible sobre mí. Caminó lentamente por la sala, como si la estuviera inspeccionando, y me di cuenta, con una sensación de náuseas, de que ya estaba imaginando todas las formas en que cambiaría las cosas una vez que me fuera. Se detuvo junto a la estantería donde guardaba algunas fotos antiguas enmarcadas él y yo de niños, los tres con mamá antes de que falleciera, y cogió una. Probablemente deberías llevarte esto, dijo casualmente. Pronto voy a redecorar. Algo en eso me golpeó más fuerte que los papeles del desalojo. La idea de que simplemente borraría los últimos vestigios de mamá en esta casa, como si nunca hubiera estado aquí. Empecé a hablar, luego me detuve, negando con la cabeza. Vaya, no pierdes el tiempo, ¿eh? Mark se giró para mirarme con esa sonrisa falsa y tranquila que siempre ponía antes de decir algo hiriente. Chris, este lugar necesita una renovación. Has estado atrapado aquí como un fantasma durante años. Es hora de dejarlo ir. No puedes aferrarte al pasado para siempre. Quería decirle que esta casa era más que paredes y muebles, que cada rincón tenía recuerdos que me mantenían anclado, pero sabía que no lo entendería. Para él, todo se trataba de apariencias, de mejoras, de seguir adelante. Nunca se quedaba quieto el tiempo suficiente para asimilar una pérdida, para sentir el duelo como yo lo había hecho después de la muerte de mamá. En cambio, simplemente pregunté, ¿papá te dijo que dijeras todo esto, o esto es solo tú siendo tú mismo? La sonrisa de Mark vaciló por un momento, y luego se encogió de hombros. Papá y yo solo queremos lo mejor para ti. Mira, llevas años dando vueltas sin rumbo. Esta es tu oportunidad de hacer algo de verdad con tu vida. Deberías estar agradecido. Agradecido. Esa palabra resonó en mi cabeza como una mala broma. Agradecido por haber sido tomado por sorpresa. Agradecido por perder el único lugar que todavía se sentía como un hogar. Agradecido de que mi padre y mi hermano decidieran, sin siquiera una conversación, que sabían lo que era mejor para mí. Di un paso más cerca, bajando la voz. Sabes, Mark, siempre te lo han dado todo en bandeja. El apoyo de papá, el dinero, la atención, y ahora esta casa. ¿Alguna vez te has parado a pensar si quizás no te lo ganaste todo? Se puso rígido ante eso, tensando la mandíbula, pero no respondió de inmediato. Luego dijo, ¿sabes qué? Creo que solo estás celoso. Siempre has estado celoso de mí. De hecho, me reí, no porque fuera divertido, sino por lo predecible que era. ¿Celoso?, repetí. ¿De ti? No, Mark. Solo estoy cansado. Cansado de ser tratado como la decepción de la familia solo porque no vivo mi vida exactamente como papá quiere. Cansado de ser comparado contigo como si estuviéramos en una competencia en la que nunca acepté participar. Él rodó los ojos. Aquí vamos. El discurso de la víctima. Eso fue todo. Agarré una de las cajas junto a la puerta, la levanté y pasé junto a él hacia mi coche. Si tanto quería que me fuera, bien. Me iría, pero no le daría la satisfacción de verme derrumbarme por ello. Hice varios viajes de ida y vuelta, cargando mi coche mientras Mark se quedaba en la sala, lanzando de vez en cuando comentarios inútiles como, no rayes las paredes, y ten cuidado con el marco de la puerta. No solo me estaba viendo marchar. Se estaba deleitando con ello.
En un momento dado, volví a entrar para coger mis cuadernos de bocetos y lo vi hablando por teléfono con alguien. Sí, haré cambiar las cerraduras esta tarde, decía, mirándome como si quisiera que lo oyera. Mejor hacerlo antes de que pase algo. Fue entonces cuando la ira se convirtió en algo más afilado. No solo me estaba echando. Me estaba borrando por completo de esta casa, como si nunca hubiera sido parte de ella, como si nunca hubiera pertenecido a este lugar. Saqué la última de mis cosas y me quedé en la puerta un momento, mirando la casa por última vez. Mark estaba sentado en el sofá ahora, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Supongo que esto es todo, dije en voz baja. Ni siquiera levantó la vista. Sí, no te pierdas. Casi dije algo entonces, algo de lo que podría haberme arrepentido. Pero en lugar de eso, simplemente me di la vuelta y me fui. Mi coche estaba abarrotado hasta los topes. Sentía el pecho oprimido. Y mientras me alejaba, seguía diciéndome a mí mismo que había terminado con ellos. Terminado de intentar ganarme su aprobación. Terminado de dejar que dictaran cómo debería ser mi vida. Pero mientras la casa se hacía más pequeña en mi espejo retrovisor, un nuevo pensamiento se deslizó en mi mente, frío, firme e imposible de ignorar. Si pensaban que iba a desaparecer en silencio, no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Alejarme de esa casa fue como dejar atrás un pedazo de mí que no estaba seguro de poder recuperar. No tenía un plan, solo un coche lleno de cajas y una cabeza llena de pensamientos que no paraban de girar. Terminé en el estacionamiento de un restaurante abierto 24 horas en las afueras de la ciudad, sentado allí mucho después de apagar el motor. Todavía era temprano, quizás las 7 de la mañana, pero el cielo estaba gris y pesado, como si no pudiera decidir si quería llover o no. Mi teléfono vibró un par de veces con mensajes, pero no miré. Simplemente me quedé allí, agarrando el volante, respirando hondo hasta que mis manos dejaron de temblar. No quería llamar a nadie. No quería explicar lo que había pasado o, peor aún, escuchar a alguien decirme, bueno, es su casa. Pueden hacer lo que quieran. Así que empecé a conducir de nuevo, sin rumbo al principio, hasta que me encontré entrando en el estacionamiento del viejo almacén en la calle Maple. Era barato, sin preguntas, y sabía que podía conseguir una unidad mes a mes. El tipo del mostrador me miró, probablemente porque parecía que no había dormido, pero me entregó la llave y el candado. En una hora, todo lo que poseía estaba apilado dentro de una habitación de hormigón con una puerta de metal. Cuando me fui, mi teléfono volvía a vibrar. Esta vez, miré. Era de papá. Entrega la llave de tu casa hoy. Sin excepciones. Ni un, ¿cómo estás? Ni un, hablemos. Solo una orden. Le respondí con una sola palabra, bien. Y ese debería haber sido el final. Pero unas horas más tarde, cuando volví para dejar la llave, la traición me golpeó de verdad, porque esta vez, Mark y papá estaban allí esperando. Papá estaba en la cocina con los brazos cruzados, con el mismo ceño de desaprobación en su rostro. Mark estaba apoyado en la encimera, luciendo demasiado cómodo. Había papeles esparcidos sobre la mesa y, por un breve segundo, pensé que quizás lo habían reconsiderado, que quizás querían hablarlo. Pero no, esto no era una rama de olivo. Bien. Estás aquí, dijo papá secamente. Necesitamos repasar algunas cosas antes de que te vayas. Me quedé cerca de la puerta, cauteloso. ¿Qué cosas? Papá señaló la mesa. Servicios públicos, impuestos a la propiedad, seguro. Todavía apareces como secundario en algunas de estas cuentas porque has estado viviendo aquí. Quiero asegurarme de que todo se transfiera para que no haya sorpresas. Eso sonaba bastante razonable, hasta que Mark intervino con una sonrisa. Y como has estado usando el internet y la electricidad de papá todo este tiempo, pensamos que era justo que cubrieras las facturas de los últimos meses antes de irte. Parpadeé. Seguro que lo había oído mal. Perdón. Papá asintió como si esto fuera completamente normal. Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler, Chris. Es justo que saldes lo que debes. Mark se hace cargo de la propiedad ahora. No necesita lidiar con gastos atrasados. Gastos atrasados. Como si hubiera estado viviendo de gorra. Como si las innumerables reparaciones que había hecho, los comestibles que había comprado, las noches que había pasado manteniendo esta casa en funcionamiento mientras papá estaba de viaje de negocios no significaran nada. Tenéis que estar bromeando, dije, en voz baja. Mark deslizó una hoja impresa sobre la mesa. No es tan malo. Un par de cientos por los servicios, algunos costos de mantenimiento que papá cubrió. Considéralo un borrón y cuenta nueva. Cogí el papel y se me revolvió el estómago. No eran un par de cientos. Eran casi $3,000. $3,000 que querían que pagara antes de irme. Como si fuera un inquilino que se había ido sin pagar el alquiler. Esto es una locura, dije, devolviendo el papel de un manotazo. No os debo ni un céntimo. He estado manteniendo este lugar durante años, gratis.
Arreglé el techo que goteaba el invierno pasado, reemplacé la mitad de los electrodomésticos, pinté toda la planta baja. Y esa fue tu elección, interrumpió papá bruscamente. Elegiste hacer esas cosas en lugar de encarrilar tu vida. No puedes esperar que te recompense por quedarte estancado. Me reí amargamente. ¿Recompensarme? ¿Te refieres a no echarme a la calle? El rostro de papá se endureció. Tienes 12 horas. Paga lo que debes, o lo consideraré un robo de servicios. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No solo ira esta vez, algo más profundo. Ya no se trataba solo de echarme. Se trataba de humillación. Querían que me fuera sin dinero, sintiéndome pequeño, avergonzado. Dejé la llave de la casa sobre la mesa lentamente. Aquí tenéis vuestra llave, dije, con la voz temblorosa. Es todo lo que vais a obtener de mí. Mark frunció el ceño, pero papá simplemente se encogió de hombros. Como quieras. Pero no vengas arrastrándote aquí cuando te des cuenta de lo duro que es el mundo. Me di la vuelta para irme, pero Mark no pudo resistirse a lanzar una última puñalada. Sabes, dijo, sonriendo con suficiencia, una vez que termine la remodelación, este lugar valdrá el doble de lo que papá me lo vendió. Probablemente la mejor inversión que he hecho. ¿Realmente te lo perdiste? Me detuve en la puerta, agarrando el marco con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería que reaccionara. Quería que estallara para que pudieran señalar y decir, ¿ves? Por eso no puede con la vida. Pero en cambio, solo dije en voz baja, buena suerte, Mark. Espero que haya valido la pena. Salí y no miré atrás. Pero tan pronto como estuve en el coche, las lágrimas brotaron, calientes, furiosas, imparables. No lloraba porque había perdido la casa. Lloraba porque finalmente me había dado cuenta de la verdad. No era solo la casa lo que no querían que tuviera. Era un lugar en esta familia. Pasé esa noche durmiendo en mi coche, fuera del almacén. No me atreví a llamar a amigos ni a buscar un motel. Simplemente me quedé allí, bajo el zumbido de la farola, mirando el techo, repasándolo todo. Las palabras de mi padre. La sonrisa engreída de Mark. La factura de $3,000. La forma en que me miraban como si no fuera nada. A la mañana siguiente, algo había cambiado. El dolor seguía ahí, crudo y agudo. Pero debajo había algo más. Una resolución lenta y latente. Si pensaban que me habían roto, estaban equivocados. Si pensaban que iba a desaparecer en silencio, estaban muy equivocados. Y entonces, justo cuando estaba a punto de arrancar el coche para buscar un lugar donde ducharme, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una notificación que me heló la sangre. Una alerta del banco. La abrí y se me revolvió el estómago. Había un retiro que no reconocía. Casi $1,200 habían desaparecido de mi cuenta corriente. Llamé inmediatamente al banco. Después de unos minutos en espera, el representante volvió y lo confirmó. El pago se había realizado la noche anterior, por gastos domésticos compartidos, debitado automáticamente de la cuenta conjunta que me habían obligado a compartir con papá años atrás, cuando me ayudó a obtener una tarjeta de crédito. Había usado mi propio dinero para pagar parte de esa factura. Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre. El último hilo de confianza se rompió en dos. Cuando colgué el teléfono, me quedé allí, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos, hasta que salió el sol. La traición no solo era completa. Estaba armada. Y supe en ese mismo instante que esto no había terminado. Ni de lejos. Tocar fondo no me golpeó de repente. Se deslizó silenciosamente, como la niebla que cubre un campo al amanecer. Dejé el estacionamiento del banco esa mañana sintiéndome hueco, adormecido. El coche olía ligeramente a comida rápida rancia de la noche anterior, y el asiento trasero estaba abarrotado con mi vida en cajas y bolsas. Conduje sin rumbo durante un rato hasta que terminé en las afueras de la ciudad, aparcado cerca del río. El aire estaba húmedo y frío, pero bajé la ventanilla de todos modos. Sentaba bien sentir algo, aunque solo fuera el escozor del aire frío en mi cara. Pasé la mayor parte de ese día sentado allí, mirando el agua e intentando reconstruir lo que las últimas 48 horas me habían hecho. Mi hogar de la infancia, perdido. El respeto de mi padre, si es que alguna vez tuvo alguno por mí, destrozado. Mi hermano, un extraño con un rostro familiar. Y ahora habían sacado dinero directamente de mi cuenta sin siquiera preguntar. Intenté distraerme revisando de nuevo las ofertas de trabajo, pero cada anuncio que veía parecía una montaña que no tenía fuerzas para escalar. La mayoría pedía una dirección estable, referencias, a veces incluso verificaciones de crédito. Ahora no tenía nada de eso. Me sentía como un fantasma rondando mi propia vida. Finalmente, conduje hasta el motel más barato que pude encontrar, un lugar de 2 pisos con luces de neón parpadeantes y una recepcionista que ni siquiera levantó la vista de su crucigrama cuando me registré. La habitación olía ligeramente a lejía, pero tenía 4 paredes, una cama y una ducha, y eso era suficiente.
La primera noche, dormí casi 14 horas. Cuando me desperté, sentía el cuerpo como si hubiera pasado por una guerra. Mi teléfono tenía más mensajes, la mayoría de papá, algunos cortos, otros más largos, todos con el mismo tono. Tienes que madurar. Este es el mundo real. Asume la responsabilidad de una vez. No respondí. En cambio, tomé una larga ducha, me puse ropa limpia y me obligué a hacer algo productivo. Fui a una cafetería con wifi gratis y pasé todo el día investigando todo lo que pude sobre transferencias de propiedad, derechos de desalojo y cuentas bancarias conjuntas. La jerga legal era abrumadora, pero tomé notas, lentamente, empezando a ver dónde podría haber grietas en lo que papá y Mark habían hecho. No era mucho, solo el más mínimo atisbo de control, pero fue suficiente para evitar que cayera en una espiral completa. Aún así, los días se volvieron borrosos. Me despertaba tarde, iba a la cafetería o a la biblioteca, enviaba algunas solicitudes de empleo, y luego volvía al motel y miraba el techo hasta que me dormía de nuevo. El dinero se agotaba rápidamente. Los ahorros que me quedaban eran apenas suficientes para cubrir un par de semanas más en el motel, quizás un mes si recortaba gastos drásticamente. Y entonces llegó el momento que me hizo sentir verdadera y completamente humillado. Una tarde, me encontré con una antigua vecina en el supermercado. Era una mujer dulce, de esas personas que siempre saludaban cuando me veían de niño. Parecía sorprendida de verme. Chris, dijo, sonriendo. Me enteré de lo de la casa. Mark mencionó que te mudaste. ¿Cómo lo llevas? Ahí estaba de nuevo. Mark hablando de mí como si fuera el hermano generoso que había ayudado a su pobre y perdido hermano a seguir adelante. Forcé una sonrisa educada. Estoy bien, mentí. Solo organizando mis cosas. Ella me dio una palmadita compasiva en el brazo. Bueno, me alegro de que Mark finalmente tenga la oportunidad de hacer suya esa casa. Es tan responsable, ¿verdad? Tu padre debe estar orgulloso. Las palabras cayeron como un puñetazo. Asentí, puse alguna excusa para irme y me marché. Pero por dentro, estaba hirviendo. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo me estaban borrando de la casa. Estaban reescribiendo toda la historia para el mundo exterior. Yo era simplemente el desastre que finalmente se fue para que el hijo dorado pudiera entrar y salvar el hogar familiar. Esa noche, de vuelta en el motel, me senté en el borde de la cama con mi portátil abierto y mis notas extendidas frente a mí. Por primera vez, me permití pensar realmente en lo que quería, no solo en cómo sobrevivir. Una parte de mí quería simplemente desaparecer, alejarme por completo, encontrar una nueva ciudad, una nueva vida, y nunca mirar atrás. Sería más fácil que quedarme aquí, donde cada esquina tenía un recuerdo. Pero luego pensé en la sonrisa de suficiencia de Mark, en las palabras de papá, en el dinero sacado de mi cuenta, y un sentimiento diferente surgió, lento, constante, como brasas que se encienden. Empecé a investigar más que solo la ley de propiedad. Busqué registros comerciales locales, declaraciones de impuestos, incluso publicaciones en redes sociales. Aún no estaba seguro de lo que buscaba, solo que necesitaba saberlo todo sobre papá, sobre Mark, sobre cómo se había realizado el trato de la casa. Cuanto más leía, más piezas comenzaban a encajar. Había detalles extraños sobre la venta, un procesamiento inusualmente rápido, un precio de transferencia que parecía inferior al valor de mercado. Eso podría no significar mucho por sí solo, pero fue suficiente para hacerme dudar. También encontré algo sobre la cuenta conjunta. Legalmente, mi padre no debía usarla sin mi consentimiento ahora que era mayor de edad. Ese retiro de $1,200 era potencialmente disputable. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que una pequeña chispa de control regresaba. No hizo que los días siguientes fueran más fáciles. Todavía tenía que racionar cada dólar. Todavía dormía en un colchón de motel lleno de bultos. Todavía me despertaba algunas mañanas con esa pesadez en el pecho que dificultaba moverse. Pero ahora tenía un cuaderno lleno de planes, listas de preguntas que hacer, documentos que conseguir. Y cada vez que pensaba en rendirme, imaginaba a Mark de pie en esa sala, hablando casualmente de cambiar las cerraduras como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Aún no estaba listo. Ni de cerca. Pero algo en mí había cambiado. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba esperando, observando, reuniendo información, porque si de algo estaba seguro ahora, era esto, no se iban a salir con la suya para siempre. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada que aceleró mis planes. Una llamada que cambió todo sobre cómo veía a mi familia, la casa y la traición que acababa de vivir. La llamada llegó a última hora de la tarde, justo cuando estaba recogiendo mis cosas de la cafetería. Casi no la contesto. El número no estaba guardado en mi teléfono, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar. ¿Hablo con Christopher?, preguntó una voz tranquila y profesional. Sí, dije con cautela. Soy Allison, de Graham & Company Title Services. Solo queríamos confirmar que ya no es usted un firmante secundario en los documentos de transferencia de la casa. ¿Correcto? Me quedé helado.
Servicios de títulos. Transferencia de la casa. Espere, dije lentamente. ¿Por qué habría sido yo un firmante en primer lugar? Hubo una pausa en la línea. Oh, ya veo. No sabía que su nombre todavía figuraba en el título anterior como heredero del patrimonio de su madre. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No, dije, definitivamente no lo sabía. Bueno, dijo Allison con cuidado, fue eliminado durante la transferencia, pero estamos obligados a notificarle como cortesía. Enviamos un aviso por correo. Casi me río. Por supuesto que lo enviaron por correo, a la casa de la que acababan de echarme. Le di las gracias por la llamada, colgué y me quedé sentado allí durante mucho tiempo, con el corazón martilleando. Mi nombre había estado en el título, lo que significaba que papá no solo había vendido su casa. Había vendido nuestra casa. La casa de mamá. La casa que se suponía que debíamos heredar tanto Mark como yo. Y no había dicho ni una palabra al respecto. La ira que me golpeó entonces fue diferente a la anterior. Era fría, aguda, enfocada. Ya no se trataba solo de sentimientos heridos. Se trataba de algo real, algo legal. Habían actuado a mis espaldas para excluirme de algo a lo que tenía derecho. Esa noche, de vuelta en el motel, no solo tomé notas. Empecé a hacer llamadas. Primero, llamé a un abogado que encontré en línea, especializado en disputas de sucesión y herencia. No tenía mucho dinero, pero para mi sorpresa, la consulta fue gratuita. Le conté todo. La casa, la venta, el desalojo, el dinero desaparecido. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la línea. Esto no suena bien, dijo finalmente. Si su nombre estaba en el título, deberían haberle dado la opción de dar su consentimiento o impugnar la venta antes de que se finalizara. El hecho de que no fuera notificado podría darle motivos para impugnar la transferencia. ¿Impugnarla?, pregunté, sentándome más erguido. Potencialmente, ¿revertirla?, dijo. Le di las gracias, concerté una cita para más tarde esa semana y colgué, sintiendo por primera vez en semanas que el suelo estaba firme bajo mis pies. Y eso fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Recibí una llamada de uno de los trabajos a los que había aplicado, una firma de diseño local que buscaba un diseñador gráfico junior. No era glamuroso, pero pagaba lo suficiente para sacarme del motel. Clavé la entrevista, conseguí el trabajo y me mudé a un pequeño pero limpio apartamento tipo estudio en una semana. También disputé el retiro de $1,200 de mi cuenta. El banco retuvo los fondos mientras investigaban, lo que significaba que papá no podía tocarlos. Cada pequeña victoria se sentía como apilar ladrillos, construyendo algo sólido bajo mis pies. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Nada del otro mundo, solo correr en la cinta, levantar pesas ligeras. Y por primera vez en meses, mi reflejo en el espejo no parecía tan derrotado. Mi rostro tenía color de nuevo. Mis hombros se sentían menos encorvados. El trabajo se convirtió en una especie de terapia. La firma de diseño era pequeña, con solo 8 empleados, pero el equipo era acogedor y creativo. Me trataban como a un igual. Sin comparaciones, sin indirectas sutiles sobre el potencial, solo respeto. Me quedaba hasta tarde la mayoría de las noches, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y a medida que pasaban las semanas, empecé a ahorrar dinero de nuevo. Abrí una nueva cuenta bancaria, separada de cualquier cosa a la que papá tuviera acceso, y deposité cada dólar extra. Ver crecer el saldo, aunque fuera poco a poco, era como ver un salvavidas que se acercaba lentamente hacia mí. Pero no lo olvidé. Cada fin de semana, me reunía con el abogado. Recopilamos documentos, historiales de títulos, correos electrónicos. Incluso logró obtener una copia del acuerdo de venta de la casa, que mostraba que papá le había vendido la propiedad a Mark a un precio muy por debajo del valor de mercado, algo que, y combinado con la falta de mi consentimiento, podría parecer muy sospechoso en un tribunal. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de demostrar que lo que hicieron estaba mal, que yo no era solo un fracasado al que habían echado por su propio bien. Y cuanto más trabajaba con el abogado, más seguro me sentía. También empecé a publicar más de mi arte en línea, algo que antes me daba demasiada vergüenza hacer. Para mi sorpresa, a la gente le gustó. Algunos incluso me encargaron piezas. Uno de mis diseños se volvió semiviral en Instagram, y recibí un puñado de ofertas de cuentas más grandes que querían colaborar. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que era mío. Entonces, un sábado por la mañana, me detuve en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento, y allí estaban, papá y Mark, sentados junto a la ventana. Me vieron antes de que pudiera darme la vuelta. Chris, llamó papá, su voz resonando por la cafetería. Dudé, luego me acerqué. «Te ves bien», dijo papá, observándome con algo que casi parecía sorpresa. «Oí que conseguiste un trabajo. Eso está bien». Mark, por otro lado, solo sonrió con suficiencia. «¿Madurando por fin?», preguntó. Sonreí,
una sonrisa genuina por primera vez frente a ellos en meses. Sí, dije. De hecho, las cosas van muy bien. No dije más, pero pude ver cómo la sonrisa de Mark vacilaba un poco. Cuando salí de la cafetería, ya no me sentía pequeño. No me sentía como el hermano menor que no podía estar a la altura. Me sentía como alguien en igualdad de condiciones, quizás incluso más alto, porque yo sabía algo que ellos no. El abogado estaba casi listo para presentar la demanda. La casa no era solo suya para hacer lo que quisieran. Y pronto, muy pronto, lo iban a descubrir de una manera que nunca vieron venir. Y esta vez, no sería yo el que se quedara impotente en la puerta. Sería yo el que sostuviera los papeles. El verdadero punto de inflexión llegó unas 2 semanas después, cuando mi abogado me llamó a su oficina para lo que llamó una sesión de estrategia. Esperaba solo otra actualización de rutina, quizás más papeleo que firmar. Pero cuando me senté frente a él, tenía una mirada en su rostro que me dijo que esto no era solo rutina. Creo que estamos listos, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. No solo para impugnar la transferencia. Podemos solicitar congelar cualquier renovación importante o venta que Mark intente hacer hasta que esto se resuelva. Y hay más. Indagué en las finanzas de la venta. Tu padre declaró un valor de la propiedad casi un 40% por debajo de lo real. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso, exactamente? Significa, dijo con una pequeña sonrisa, que si llevamos esto a los tribunales, no solo podemos argumentar que se requería tu consentimiento, sino que podemos presentar el caso de que esta venta fue una transferencia fraudulenta, un intento de mover activos de manera injusta. Si el juez está de acuerdo, la venta podría anularse por completo. La casa volvería a ser de propiedad conjunta entre tú y tu padre, como estaba antes. Se me cortó la respiración. Durante semanas, me había estado preparando para la idea de que la casa se había perdido para siempre, que lo mejor que podía esperar era algún pequeño acuerdo para compensar haber sido excluido. Pero esto era diferente. Esto significaba que todo el trato podría deshacerse. ¿Qué le pasaría a Mark?, pregunté con cuidado. Bueno, dijo el abogado, reclinándose en su silla, si la venta se anula, cualquier dinero que pagó por la propiedad sería reembolsado por tu padre. Ya no sería dueño de la casa, y si ya ha hecho renovaciones, podría no recuperar ese dinero. Esencialmente, volvería al punto de partida. Me quedé allí un largo momento, mirando la carpeta. Una calma lenta y medida me invadió. Esto no era solo venganza por venganza. Esto era justicia. Era poner las cosas en su sitio. Hagámoslo, dije finalmente. Presenta lo que tengas que presentar. Los días siguientes fueron un torbellino de firmas, notarizaciones y presentaciones. El abogado se movió rápidamente, obteniendo una orden judicial para detener cualquier cambio importante en la propiedad hasta que el caso pudiera ser escuchado. Mientras tanto, seguí trabajando en la firma de diseño y construyendo mi vida en silencio. Los encargos en línea aumentaban más rápido de lo que esperaba, y uno de mis diseños fue destacado en un popular blog de arte, lo que atrajo una oleada de nuevos seguidores. Empecé a sentir que tenía 2 vidas corriendo en paralelo, la tranquila y estable que estaba construyendo día a día, y la tormenta que estaba preparando con cuidado y paciencia. Luego llegó un golpe de suerte que pareció casi demasiado perfecto. Una noche, estaba en el supermercado cerca de mi nuevo apartamento cuando me encontré con la novia de Mark, Emily. Parecía cansada, no solo físicamente, sino de esa manera en que se ve la gente cuando ha estado aguantando algo durante demasiado tiempo. Hola, dijo, logrando una pequeña sonrisa. No esperaba verte por aquí. Hablamos unos minutos, solo una charla educada, hasta que ella suspiró y dijo, sabes, Mark ha estado trabajando en esa casa sin parar. Se está volviendo loco tratando de hacerla perfecta. Suelos nuevos, cocina nueva, incluso habla de construir una terraza. No para de decir que va a duplicar su valor para el próximo año. Contuve una sonrisa. Si él supiera. Entonces Emily dudó, miró a su alrededor y bajó la voz. Sinceramente, ni siquiera sé por qué lo está haciendo. No planea vivir allí. Me dijo que solo la va a revender y usar las ganancias para el pago inicial de un lugar en el centro. Esa era la pieza del rompecabezas que no me había dado cuenta de que necesitaba. Si Mark contaba con revender la casa para obtener ganancias, la orden judicial le golpearía el doble de fuerte, no solo emocionalmente, sino financieramente. Cada dólar que invirtiera en renovaciones se quedaría allí, atrapado en el limbo hasta que se resolviera el caso. Le di las gracias a Emily, mantuve un tono neutral, pero en el momento en que volví a mi coche, llamé a mi abogado. Buen momento, dijo cuando le expliqué lo que había averiguado. Podemos añadir eso a nuestra presentación. Demostrar que las mejoras de Mark son especulativas y que tú tienes un riesgo financiero si se le permite seguir haciendo cambios sin control. Cada paso se sentía como apretar un nudo corredizo. No por malicia, sino por precisión. Por primera vez, no estaba reaccionando. No estaba a la defensiva. Tenía el control. Incluso en el trabajo, la gente notó el cambio. Mi jefa me llamó a su oficina una tarde y me dijo, no sé qué está pasando en tu vida,
Chris, pero últimamente estás imparable. Tus diseños son más nítidos. Pareces más seguro de ti mismo. Sonreí ante eso porque tenía razón. Me sentía más alto, más ligero, incluso cuando estaba agotado por los largos días. Había una parte de mí que había despertado, una parte que se negaba a dejarse pisotear nunca más. Unas semanas después, recibí la fecha del juicio, dentro de 2 meses. Esa noche, lo celebré en silencio. Pedí comida para llevar, me senté en mi apartamento rodeado de mis cuadernos de bocetos y levanté un vaso de refresco como si fuera champán. Imaginé la cara de Mark cuando le notificaran. La forma en que la certeza engreída de papá se resquebrajaría cuando se diera cuenta de que esto no iba a desaparecer. Pero no quería simplemente tomarlos por sorpresa. No, eso sería demasiado fácil. Quería que se sintieran seguros primero, que pensaran que realmente habían ganado. Así que empecé a ser educado cuando me los encontraba. Civilizado. Si papá me enviaba un mensaje, respondía con respuestas cortas y respetuosas. Si Mark llamaba para presumir de la remodelación, escuchaba, ofrecía un neutral, suena bien, y colgaba. Dejar que pensaran que había aceptado mi lección. Dejar que pensaran que finalmente estaba jugando el papel del hijo y hermano obediente. Porque cuando llegara el momento, quería que el suelo se hundiera bajo sus pies de una sola vez. Y entonces, justo cuando todo estaba en su lugar, recibí un correo electrónico del abogado con el documento final adjunto. Este es, decía el asunto. Lo abrí y me quedé mirando el PDF durante un buen rato, con el pulso acelerado. Esto no era solo papel. Era mi voz. Mi oportunidad de levantarme y decir, no vais a borrarme. Envié la versión firmada, me recliné en mi silla y sentí algo que no había sentido desde el día en que todo esto comenzó. Paz. Aún no había terminado. Ni mucho menos. Pero las piezas ya estaban en el tablero. Y por primera vez, no estaba jugando a la defensiva. Era yo quien estaba tendiendo la trampa. La citación se envió un martes lluvioso por la mañana, y para el miércoles, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero fue Mark, luego papá, ambos dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Chris, ¿qué es esto?, espetó la voz de Mark a través del altavoz. ¿Nos estás demandando por la casa? ¿Te has vuelto loco? Dejé que la llamada fuera al buzón de voz y no respondí. 2 horas después, llamó papá. No sabes lo que estás haciendo, hijo. Estas cosas cuestan dinero. Tiempo. Te arrepentirás de esto. Tampoco respondí a eso. Durante semanas, me mantuve en silencio, tranquilo, mientras ellos se consumían. Seguí trabajando, ahorrando, fortaleciéndome. No iba a dejarme provocar en una discusión que les diera poder sobre mí. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia preliminar, llegué temprano. Llevaba mi mejor camisa de botones, la que me quedaba bien ahora que me había estado cuidando, y llevaba mi carpeta pulcramente bajo el brazo. Mi abogado me encontró en las escaleras del juzgado, asintiendo con aprobación. ¿Estás listo?, preguntó. Más que listo, dije. Mark y papá llegaron tarde. Por supuesto. Papá parecía irritado, como si todo esto estuviera por debajo de él. Mark parecía engreído, pero con un matiz de nerviosismo que no había estado allí antes. Cuando nos sentamos en la sala, el juez le pidió a mi abogado que presentara primero. Se puso de pie, tranquilo y profesional, y expuso todo con un lenguaje claro y preciso, el título original que aún tenía mi nombre, la falta de notificación adecuada, la venta por debajo del valor de mercado, el retiro automático de mi cuenta. Mostró la orden judicial que ya habíamos presentado para detener las renovaciones y explicó que permitir que Mark continuara me causaría un daño financiero irreparable como coheredero. Papá se movió incómodo en su asiento cuando escuchó la frase, coheredero. Mark se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos por un segundo antes de volver rápidamente a una expresión neutral. El abogado de ellos se levantó a continuación, argumentando que la venta era legal y que yo no tenía derecho a interferir con el uso de la propiedad por parte de Mark. Pero la jueza lo interrumpió a mitad de camino. Si lo que el señor Graham está presentando es exacto, dijo, mirando los documentos, entonces este tribunal tiene serias preocupaciones sobre cómo se realizó esta venta. El caso procederá a una audiencia completa. Golpeó el mazo. Así de simple, estábamos avanzando. Fuera del juzgado, Mark se me acercó furioso, con la cara roja. No puedes hacer esto, siseó. ¿Tienes idea de cuánto dinero he metido en ese lugar? Lo miré directamente a los ojos, más tranquilo que nunca, y dije, entonces supongo que deberías haber pensado en eso antes de echarme. Papá dio un paso adelante, intentando intimidarme como siempre hacía cuando era más joven. Estás destrozando a esta familia, Chris. Le sostuve la mirada. No, dije en voz baja. Tú hiciste eso cuando vendiste la casa de mamá a mis espaldas. Por un momento, la expresión de papá vaciló, solo un parpadeo. Y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Durante las semanas siguientes, empecé a oír cosas, susurros.
Aparentemente, Mark había invertido casi todos sus ahorros en la remodelación. Suelos nuevos, cocina nueva, una terraza a medida. Incluso había sacado un pequeño préstamo, contando con revender la casa rápidamente para pagarlo. Ahora, gracias a la orden judicial, no podía alquilarla, venderla, ni siquiera terminar algunas de las renovaciones sin violar la orden del tribunal. No me regodeé. No exteriormente. Mantuve la cabeza baja, seguí trabajando, construyendo mi caso. Pero por dentro, no voy a mentir, se sintió bien. No porque él estuviera sufriendo, sino porque, por una vez, la balanza estaba equilibrada. Por una vez, no era yo quien pagaba el precio por las decisiones de otra persona. Y entonces llegó el día que todos habíamos estado esperando, la audiencia completa. La sala era más grande esta vez, con más gente presente. Respiré hondo mientras me sentaba, sintiendo el peso del momento. Mi abogado fue primero de nuevo, presentando nuestras pruebas. Mostró el historial del título, los documentos de la herencia de cuando mamá falleció, la falta de notificación adecuada, el precio de venta infravalorado. Incluso trajo a un testigo experto que testificó que el precio de venta estaba muy por debajo del mercado y que eludir mi consentimiento había dañado directamente mi parte de la herencia. Luego fue el turno de papá y Mark. Su abogado intentó argumentar que yo nunca había contribuido financieramente a la casa, que había estado viviendo de su generosidad. Pero mi abogado estaba preparado para eso. Tenemos extractos bancarios que muestran que el señor Graham pagó por reparaciones, servicios públicos y mantenimiento durante años, dijo, entregando los documentos. No solo estaba contribuyendo, sino que sus contribuciones aumentaron el valor de la propiedad que luego fue transferida sin su consentimiento. La jueza escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Y luego, después de lo que parecieron horas, finalmente habló. Este tribunal encuentra motivos suficientes para anular la venta de la propiedad, dijo. La casa volverá a ser de propiedad conjunta entre el señor Graham y su padre hasta que se pueda acordar una división adecuada. Además, cualquier fondo retirado de la cuenta del señor Graham sin autorización deberá ser reembolsado en su totalidad. Me quedé atónito por un momento, asimilando las palabras. Lo habíamos conseguido. La cara de Mark se puso pálida. La mandíbula de papá se tensó. Cuando salimos de la sala, Mark se abalanzó sobre mí de nuevo. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó. Acabo de perder meses de trabajo, miles de dólares. Lo miré fijamente. No lo perdiste, dije. Simplemente invertiste en algo que no es solo tuyo. Papá no dijo nada esta vez. Solo me miró durante un largo momento, con algo complicado en su expresión. Ira, tal vez, pero también algo más, algo que casi parecía respeto. Me di la vuelta para irme, sintiendo como el peso se deslizaba de mis hombros con cada paso. Este no era el capítulo final. Aún no. Pero la dinámica de poder había cambiado. Por primera vez en mi vida, no era yo quien estaba de rodillas pidiendo limosnas, y ellos lo sabían. El siguiente movimiento era mío. Las semanas que siguieron a la decisión del tribunal se sintieron surrealistas, como ver una partida de ajedrez donde, por una vez, cada movimiento iba a mi favor. La casa, ahora legalmente de nuevo bajo propiedad conjunta, estaba efectivamente congelada hasta que papá y yo llegáramos a un acuerdo formal sobre cómo dividir la propiedad. Eso significaba que el gran plan de Mark de remodelar y vender estaba muerto. No podía vender. No podía alquilar. Ni siquiera podía terminar legalmente algunos de los trabajos que había comenzado sin mi firma. No me apresuré a tomar ninguna decisión. Una parte de mí quería simplemente alejarme, dejar que se consumieran. Pero sabía que si lo hacía, papá eventualmente me presionaría para vender mi parte por una miseria solo para facilitar las cosas. Así que, en cambio, jugué con calma. La primera vez que volví a la casa después del fallo fue un momento que nunca olvidaré. Los nuevos suelos que Mark había instalado brillaban bajo la luz. La cocina había sido demolida a medias, y el polvo de la construcción cubría las encimeras. Él estaba allí cuando llegué, sentado en la isla con una cerveza en la mano, con aspecto agotado. ¿Estás contento ahora?, preguntó con amargura, sin siquiera mirarme. Caminé lentamente por la casa, mis pasos resonando. Ya ni siquiera se sentía como un hogar. En realidad, no, dije finalmente. Solo estoy harto de que ambos decidáis lo que vale mi vida. Golpeó la cerveza contra la encimera. Me arruinaste, Chris. Agoté mis ahorros y saqué un préstamo para este lugar. Ahora ni siquiera puedo venderlo. Estoy atrapado. Me volví para enfrentarlo, tranquilo pero firme. Estás atrapado porque intentaste borrarme de esta casa. Tomaste una decisión, y la empeoraste regodeándote mientras me echabas. Las acciones tienen consecuencias, Mark. Bienvenido a las tuyas. No dijo nada después de eso. Solo se quedó mirando al suelo. Papá, por otro lado, me llamó más tarde esa noche. Su voz era tensa, controlada. Tu hermano está bajo mucho estrés en este momento, dijo. Ya has dejado claro tu punto. ¿Por qué no aceptas vender tu parte para que podamos dejar esto atrás?
Porque mi parte vale más ahora que nunca, dije. Y no tengo prisa. Quiero que esto se haga bien, de manera justa. Por primera vez, hubo una larga pausa. Luego, papá dijo, no eres el mismo chico que solía ser. No, dije, no lo soy. Y ya no puedes tratarme como a él. Esa conversación marcó un cambio que pude sentir hasta en los huesos. La siguiente vez que nos reunimos, no era él quien se imponía sobre mí, exigiendo cosas. Éramos dos iguales sentados en una mesa. Se ofreció a comprar mi parte a valor justo de mercado, no con el insultante descuento familiar que habría intentado 6 meses antes. Acepté, pero solo después de añadir una cláusula que le exigía reembolsarme cada dólar tomado de mi cuenta y las reparaciones que había financiado a lo largo de los años. Cuando el cheque se hizo efectivo, di el pago inicial para un condominio propio. Pequeño, sí, pero luminoso, nuevo y completamente mío. La primera noche que dormí allí, me quedé en la sala vacía con mi portátil abierto, poniendo la canción favorita de mamá solo para que llenara el espacio. Se sintió como reclamar un pedazo de mí mismo. Mientras tanto, la noticia de lo que había sucedido se extendió por la familia. Mi tía llamó para decir que estaba orgullosa de mí por defenderme. Incluso mi abuela, que siempre había favorecido a Mark, llamó para decir que pensaba que papá había sido demasiado duro y que se alegraba de que hubiera luchado. En cuanto a Mark, tuvo que terminar de pagar el préstamo que había sacado para las renovaciones y finalmente reunió lo suficiente para comprar la parte restante de papá. Para cuando finalmente fue suya, el mercado había caído, y terminó perdiendo dinero en la venta un año después. No me regodeé, pero no fingiré que no sentí una pequeña y silenciosa satisfacción al saber que la vida le había dado la lección que él había intentado darme a mí. La última vez que los vi a ambos juntos fue en una reunión familiar meses después. La tensión en el aire era palpable, pero no me encogí como solía hacerlo. Entré, con los hombros rectos, la cabeza alta, llevando un traje nuevo que había comprado con el bono que había ganado por un importante proyecto de diseño en el trabajo. Mark no dijo mucho, solo asintió rígidamente. Papá me dirigió una larga mirada desde el otro lado de la mesa y luego dijo, oigo que te va bien. Así es, dije simplemente. Mejor que nunca. Y esa era la verdad. Cuando la cena terminaba, me levanté, listo para irme. Los miré a ambos, al padre que me había descartado como un fracaso, al hermano que me había tratado como un problema a resolver y ya no sentí ira, solo claridad. Quiero que ambos sepáis algo, dije, con voz firme. Lo que hicisteis me dolió más de lo que puedo explicar, pero también me obligó a crecer de maneras que nunca habría logrado de otro modo. Pensabais que me estabais enseñando una lección sobre la responsabilidad. Resulta que aprendí una sobre el respeto propio. Me di la vuelta y salí, dejando la habitación en silencio detrás de mí. Al salir al aire fresco de la noche, no pude evitar sonreír. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de demostrarles nada. No lo necesitaba, porque finalmente lo entendieron. Yo no era el que había sido excluido de la familia. Eran ellos quienes me habían perdido, y yo nunca iba a volver.